Buenos días, amados. Dios los bendiga, iglesia. Gracias al Señor por poder estar frente a ustedes en de esta manera, por las circunstancias en las que estamos a través de la computadora, pero gracias a Dios por la tecnología, gracias a Dios por poder compartir con ustedes la palabra de Dios después de varios meses. La última vez que me tocó en febrero, creo. Y bueno, ahora me toca a través de esta vía, pero gloria a Dios por la tecnología, de que me pueden ver y me pueden oír. Y gracias al Señor por darme la oportunidad de compartir su palabra, de ser instrumento de Él. Quería hablar con ustedes hoy de una historia que ocurrió en Inglaterra después de la Segunda Guerra Mundial. En aquella época, una mujer, después de la guerra, entra a una tienda de alimentos, a comprar alimentos. Estaban en la época de Navidad. Y ella quería, y llevó una lista para comprar suficientes alimentos para hacer la cena de Navidad. El dueño de la tienda, al ver más o menos que por el aspecto la señora no debería tener mucho dinero, le dice cuánto dinero podía pagar. Y ella le dice que efectivamente no tenía dinero. Su esposo había muerto en la guerra, había sido un soldado que había muerto en la guerra, ella tenía 3 hijos y no estaban ahorita en condiciones de poder comprar esa lista. Que lo único que tenía para ofrecerle era una oración. El hombre, que no era ateo, pero digamos que era un poco incrédulo, le dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Le responde medio en broma, medio burlonamente. Escriba en un papel, en un trozo de papel, escriba su oración. Yo la voy a poner en la balanza y en el otro plato pondremos los productos. Y lo que pese su oración se lo puede llevar. La mujer le dijo, para sorpresa de él, que no hacía falta que escribiera nada, que ella ya había escrito anoche la oración, que la había escrito mientras cuidaba a su hijo que estaba enfermo. Así que la pusieron, él tomó la oración sin siquiera leerla, el papel, y la puso en uno de los platos de la balanza, esas balanzas. Para su sorpresa, cuando colocó un pan en el otro, un trozo de pan en el otro plato, no se movió, seguía pesando más, estaba inclinado del lado de la oración la balanza. Y él siguió poniendo, y se asustó mucho más cuando veía que ponía productos y no se desbalanceaba, no perdía peso hasta que un momento ya medio bravo, medio enojado, dice, bueno, de todas maneras ya no cabe más en ese plato, llévese todo eso. Y le dio la bolsa y ella se la llevó. Días después, él descubre, o después de que ella se va, descubre que la balanza efectivamente estaba dañada. Y por eso el mecanismo se había dañado, por eso es que nunca se movió el plato. Lo curioso es que esta historia no la cuenta, o no ha pasado a través de los años, contada por la mujer, sino contada por el hombre por el tendedero, por el dueño del tendero, el dueño de la tienda, que siempre se preguntó si era casualidad que la balanza se hubiera dañado justo en el momento en que la señora trajo ¿Eso era casualidad o efectivamente era Dios? Siempre que miraba la hoja se quedaba más maravillado, porque la hoja decía, por favor, amado Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Esa era la oración. Amados, lo que la mujer en esta historia hizo, se resume en 2 palabras: orar y perseverar. La mujer no solo le pidió al Señor el pan de cada día, lo escribió. No solo le pidió en oración lo que necesitaba, lo creyó, y hasta tanto lo creyó que lo escribió y estuvo dispuesta ante la oferta del tendero, perdón, a ponerla en la balanza. El tendero se estaba burlando de ella, pero ella perseveró y confió en el Dios que le había prometido que iba a darle provisión. Saben, hermanos, en estos momentos difíciles, esa mujer, esa historia, es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de lo que debemos hacer. Hay situaciones que escapan de nuestro control. Usted y yo no podemos controlar la cuarentena, no podemos controlar la vacuna contra el virus, no podemos controlar los daños en la economía, no podemos, escapa de nuestro control. Pero saben, no escapan del control de Dios. Usted y yo lo que sí podemos hacer es descansar ante Dios. No pedirle a Dios que cambie las circunstancias, pedirle a Dios que opere en medio de las circunstancias. Yo quiero que ustedes me acompañen a Génesis, al capítulo 28 del libro de Génesis. Ahí vemos la historia de Jacob cuando huye de su casa ante
el problema con Esaú, ante ese engaño que le había hecho a su padre Isaac, haciéndose pasar por Esaú, y la ira de Esaú hacia él, como él huye de su casa. Y cuando está huyendo, está en el camino hacia su tío Labán, hacia el camino hacia la familia de su madre. Él, en Betel, le ocurre esto. Capítulo 28, verso 10 de Génesis. Jacob partió de Beerseba y se fue a Harán, y llegó a cierto lugar y pasó allí la noche, porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar, la puso como cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces soñó, y he aquí una escalera puesta en la tierra, cuya parte superior alcanzaba el cielo. He aquí que los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. He aquí yo estoy contigo. Yo te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está presente en este lugar, y yo no lo sabía. Jacob también hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este viaje que realizo, si me da pan para comer y vestido para vestir, y yo vuelvo en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto como memorial será una casa de Dios, y todo lo que me dé sin falta, y de todo lo que me dé sin falta, apartaré el diezmo para ti. De hecho, ese lugar comenzó a llamarse Betel, que significa casa de Dios. Pero quiero que ahora me acompañen al capítulo 32 de Génesis. Jacob se fue hacia donde estaba Labán. Todos sabemos lo que pasó, los 20 años que estuvo con Labán, cómo Labán lo vivía engañando. Lo engañó primero en el matrimonio con Raquel, donde le dio primero a Lea antes que a Raquel. Después lo engañó con las ovejas a cada rato. Y Dios siempre lo prosperaba a Jacob. Cuando Jacob viene de vuelta hacia su tierra, todavía antes de encontrarse con Esaú, Génesis 32, verso 24, dice: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Saben, la vida de Jacob, hermanos, desde que salió de su casa hasta ese momento, había sido una vida de engaños de parte de él hacia su casa, inclusive hacia su padre, y después de parte de Labán hacia él. Pero esta palabra nos va a decir algo sobre lo que le pasó a Jacob. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque tu palabra hace nido en nuestro corazón y hace lugar en nuestra mente. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por enseñarnos hoy a estar en tu casa y frente a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amados, la palabra que el Señor nos tiene hoy tiene como título: en su casa y frente a él. Vimos en este primer pasaje, en el capítulo 28 de Génesis, cómo Jacob tiene esa visión de una escalera que está en el cielo y la otra punta abajo en la tierra, y de los ángeles subiendo y bajando por esa escalera, y Dios en lo alto de la escalera. Y él llama, por eso ese sitio se llama Betel, que significa casa de Dios. Pero después, en el verso 32, cuando él vuelve de Labán 20 años después, está en un sitio donde lucha con un hombre, que es el ángel, con un varón, que es el ángel de Dios, y donde él le dice: no te voy a soltar hasta que me bendigas. Ese lugar se empieza a llamar Peniel. Así como Betel significa casa de Dios, Peniel significa frente a frente o cara frente a Dios. Y la vida de Jacob fue eso: desde la huida de Esaú y aparecer y estar en la casa de Dios, recibiendo el mensaje de Dios, hasta la vuelta a su casa, donde luchando con el ángel de Jehová está frente al rostro de Dios. Jacob aprendió que cuando se camina con el Señor, cualquier lugar se convierte en lugar de descanso. En Betel durmió
Esa piedra que puso como memorial, lo que dimos la palabra, es lo que tenía como almohada. Donde quiera que está Dios, ahí hay descanso. En medio de esta situación puede haber descanso, hermano. Jacob en Peniel, ante el rostro de Dios, decidió no soltarlo hasta que él lo bendijera. Jesús nos dice en Mateo 28, he aquí yo estoy con vosotros todos los días, Mateo 28, 20, hasta el fin del mundo. El Señor nos dice que estamos ante su presencia todos los días, hasta el fin del mundo. Nosotros, como Jacob, podemos estar frente a frente con Dios gracias a Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, dice el Evangelio de Juan, pero su Hijo unigénito lo ha dado a conocer. Muchas veces nos preguntamos, amados, ¿por qué Dios tarda en la respuesta? Todos nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué tarda tanto tu respuesta? O ¿por qué tu respuesta llegó, pero llegó como incompleta, no llegó como yo la esperaba? Como que Dios a veces no arregla todo, deja algo. Lo que pasa, hermanos, es que como Jacob no entendemos que el hecho de quebrantarnos ante Dios, de estar frente a Él, de que Dios nos cambie inclusive el nombre, porque en Peniel Dios le dice a Jacob, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Es más, es decir, dejarás de llamarte el que suplanta y te vas a llamar príncipe de Dios o el que lucha con Dios. Eso, estar frente a Dios y ser quebrantado. Jacob fue quebrantado en Peniel. Dios le tocó la unión en el muslo y los descoyuntó. Y es decir, a partir de ese momento, Jacob renqueaba, caminaba cojeando. Dios lo quebrantó. Cuando Dios está frente a nosotros, cuando nos permite a nosotros estar frente a Él, nos vamos a quebrantar, pero tenemos que entender algo. Y Jacob todavía tardó, y vamos a verlo, en entenderlo. Cuando usted y yo, hermanos, estamos frente a Dios, cara a Dios, gracias a nuestro Señor Jesucristo, y somos quebrantados y cambiados ante Él, eso no es un evento. No es que nos quebranta, ay, sí, lloré un ratico y qué lindo. Y es un evento y ahí murió. No. En ese momento comienza un proceso. Y Jacob en ese momento en Peniel comenzó un proceso. ¿Continúa ese proceso? Sí, continúa toda la vida. Hasta el día que estemos frente a frente, en verdad, cara a cara con Dios. Hasta ese día va a continuar ese proceso. Si tú y yo sabemos y creemos como la mujer de la oración, de la historia al principio, que Dios es fiel, esa mujer que escribió una nota y se atrevió a ponerla en una balanza para ver si pesaba más que los artículos que se iba a llevar, o podía comprar con eso los artículos. Si tú y yo creemos eso, si tú y yo avanzamos en eso, vamos a avanzar en el proceso como avanzó Jacob. Eso no significa que no vamos a estar quebrantados todos los días. Al contrario, eso significa que todos los días nos vamos a quebrantar. Pero si tú y yo entendemos como la mujer de la historia que Dios no hace promesas vanas, que Dios no hace promesas que no cumple, que Dios no hace simples enunciados o simples declaraciones, Dios promete y lo que promete lo cumple, descansamos en Dios. Podríamos llegar a poner la oración en una balanza para que pese. ¿Saben? Dios trató con Jacob. Jacob fue un hombre que vivió, como su nombre lo dice, en el suplantando. Fue un hombre que se aprovechó, era pícaro, digamos, era lo que nosotros conocemos en Venezuela como que era vivo. Y llegó a engañar a su padre para que su padre le diera la bendición del primogénito a él. Dentro de los planes de Dios, pero eso no le quita el engaño. Pero después de 20 años, después de cuando va Jacob, cuando empieza a sufrir, él ya, fíjense la cosa, él engañó a su padre y él vivía suplantando, pero cuando llegó a donde Labán, él empezó a sufrir los engaños de Labán. Y 20 años después, con Dios fiel todo el tiempo, es que él está frente al ángel de Jehová y él es quebrantado. Ahí es donde se quebranta Jacob, no antes, frente a Dios. En este punto, hermanos, Dios nos dice que tiene dos noticias para nosotros. Una buena y la otra también buena, pero con una inquietud un poco inquietante. La noticia simplemente buena es que Dios quiere que tú y yo hoy estemos en Peniel, frente a Él, frente a su rostro, dispuestos a ser tercos como Jacob, a decirles, no te suelto hasta que me bendiga.
Pero la noticia buena, pero un poco perturbadora, es que de allí, de Peniel, hay que salir cojeando. De allí no se sale entero. De allí no se sale grito. Ay, qué lindos. No, de allí se sale quebrantado. Dios de ahí nos va a sacar cojeando, porque con ese quebrantamiento nos va a llevar al Jacob, que años después, cuando se reencuentra con José, cuando llega a Egipto, cuando un hombre, el gobernante más poderoso del mundo, que era Faraón para ese momento, lo ve y él bendice a Faraón y lo bendice con autoridad. Él tiene la autoridad de Dios y la tiene porque ya había sufrido, entre comillas, ya había pasado el proceso de quebrantamiento de Dios para llevarlo a donde lo quería llevar. Dice la palabra de Dios en Génesis que el hijo predilecto de Jacob era José. ¿Se acuerdan? José era el hijo de Raquel. Y que ese era su hijo predilecto, era el mayor de los hijos de Raquel. Había dos hijos que eran de Raquel, José y Benjamín. Y José era el mayor, así que para Jacob era el primogénito de la mujer que él amaba, que era Raquel. Y efectivamente Dios ya había cambiado la forma de caminar de Jacob cuando estaba en camino, cuando se encontró en Peniel. Ya lo había quebrantado, pero recordemos, ese quebrantamiento no es un evento, no es algo que pasa y se acaba, es algo que pasa y comienza un proceso. Ahora Dios iba a seguir quebrantando a Jacob, porque Jacob tenía su mira, a pesar de que había sido quebrantado por Dios, su mira, el centro de su existencia no era Dios todavía, era José, era el hijo primogénito de la mujer que él había amado y que ya había muerto al nacer Benjamín. Su vida estaba centrada en José y así no lo quería Dios. Dios lo quería centrado en él. Así que, ¿qué ocurre? Todos sabemos. Los hermanos de José que envidiaban, que tenían rabia con José por aquellos sueños famosos de José, lo llamaban el soñador en términos burlones, en términos sarcásticos, lo venden. José se va y Jacob sufre el apartarse de José. Saben, hermanos, queridos, Dios a veces nos tiene que quitar lo que queremos. Porque tenemos que entender que lo que queremos no es nuestro centro, lo que queremos no es nuestra meta, lo que queremos que no sea Dios no es el proceso que Dios tiene para nosotros. Y a veces Dios nos pide que entreguemos eso y si no lo entregamos es posible que nos lo quiten o que nos retiren por un momento. A diferencia de Jacob, que se había centrado en José y evidentemente Jacob no estaba dispuesto a renunciar voluntariamente a José. Como después, años después, tampoco lo tuvo con Benjamín y José por un tiempo le quita a Benjamín. Jacob tiene una diferencia con su abuelo, con Abraham. ¿Saben cuál es esa diferencia? Que Abraham sí estuvo dispuesto a renunciar a lo que más quería. A Abraham le pidieron, el Señor le dijo, sacrifícame en holocausto o dame en holocausto a tu hijo, a tu unigénito, el unigénito de Sara, a tu primogénito, a Isaac, al que amas. Dios fue hasta como medio poniendo el dedo en la llaga, a Isaac, a tu primogénito, al que amas, al hijo de la promesa, a ese, sacrifícamelo en holocausto. Y Abraham fue y fue al monte Moriah a ejecutar el sacrificio. El otro día estaba hablando con nuestro pastor, con Joaquín. Y es cierto, si ustedes notan que cuando Abraham va al monte Moriah, está frente al monte Moriah después de 3 días de camino, y va con sus sirvientes y con Isaac, le dice a sus sirvientes ante el monte Moriah, que era el monte donde tenía que hacer ofrecer a su hijo en holocausto, le dice a sus sirvientes, espérenme aquí, que él y yo vamos y volvemos a ustedes. Hermanos, ¿no será que el Señor nos está hoy en esta situación diciendo, ya va, espérame en tu casa, allá en tu casa vas a ser quebrantado como Jacob, frente a mí, cara a cara, y después vas a volver? ¿No será que Dios nos está diciendo hoy eso? ¿No será que Dios nos está hablando hoy y nosotros no queremos entenderlo?
Y si no lo queremos entender, nos puede pasar como Jacob, porque después de que se fue José, él centró entonces toda su existencia en Benjamín. Y después, por un instante, en Benjamín también le es quitado. Cuando los hermanos encuentran a José sin saber que era José en Egipto. También Benjamín es quitado. Primero José y después Benjamín. Lo que centraba la existencia de Jacob, que no era Dios, le fue arrebatado. ¿Saben por qué? Porque Jacob, a pesar de haber pasado y haber sido quebrantado en su muslo, en Peniel, todavía no estaba en Peniel, todavía estaba en Betel, todavía estaba en la casa de Dios, viendo la escalera, viendo el sueño, pero no estaba realizando el proceso. ¿Me están siguiendo? No estaba realizando el proceso, hermano. Se había quedado estancado en el sueño. Y Dios hoy nos quiere decir algo a ustedes y a mí. A nosotros nos quiere decir algo Dios hoy. Nos quiere decir que el enemigo no está detrás de nuestro sueño. No. Él lo que quiere, el enemigo lo que quiere es quebrar nuestra mente. Si tú y yo nos centramos y nos quedamos en Betel y no vivimos en el proceso de Peniel, el enemigo va a lograr quebrar nuestra mente. Cuando tú y yo, amado, vemos un león en el circo, vemos a un león ante un domador que está haciendo cosas que no son de su naturaleza. ¿Saben por qué? Porque el domador logró quebrar el instinto del león y lo convirtió en un animal que cumple lo que él hace, lo que él dice. El enemigo contigo y conmigo quiere hacer lo mismo. Para eso necesita que tú y yo vivamos en Betel pensando en el sueño, pero que no estemos en Peniel en el proceso del quebrantamiento de Dios. Y entonces tu mente y mi mente se van a quebrar, porque si mi espíritu no se quebranta ante Dios, es mi mente la que se va a quebrar ante el enemigo. Y él va a lograr lo que él quiere. Aun cuando estemos en la iglesia, aun cuando alabemos, aun cuando oremos, si tú y yo no estamos en Peniel, en el proceso de Peniel, no se va a quebrantar nuestro espíritu ante Dios. Y lo que se va es a quebrar nuestra mente ante el enemigo, ante el mundo. Hoy, si tú y yo no estamos en Peniel, más allá de lo que esté pasando, más allá del COVID-19 y de cualquier otra cosa, de la situación económica que nos está rodeando, si tú y yo hoy no estamos en Peniel, nuestro espíritu no se va a quebrantar ante Dios. Y entonces lo que se va es a quebrar nuestra mente ante el mundo, ante el enemigo. Y eso es lo que él quiere. Años después de Peniel, años después de la experiencia de José y de Benjamín y de entender que simplemente habían sido retirados para él poder quebrantarse ante Dios, Jacob fue capaz de bendecir al hombre más poderoso del mundo, el gobernante más poderoso del mundo, de bendecirlo y de bendecirlo. Yo los invito a que vean esa bendición con autoridad. Pero no era la autoridad del hombre, no era la autoridad del mundo, era la autoridad del Dios, era la autoridad que su espíritu se había quebrantado ante Dios y había entendido lo que era el proceso de Peniel. Hermanos, amados, el mensaje final que nos tiene Dios hoy, y permítanme leerlo porque lo escribí y quiero leerlo, es que sin Él no podemos entender no podemos entender el mundo que nos rodea. No podemos entendernos ni siquiera a nosotros mismos ni a nuestro prójimo, y mucho menos a Dios. No hallaremos ninguna respuesta sin Dios. Pero si nos apartamos y excluimos a Dios, nos vamos a sentir desgraciados, tristes. Nuestra mente va a estar quebrada y nuestro espíritu no va a tener conexión con el único que nos puede alimentar. Vamos a sentirnos inútiles y vacíos. Esa es la consecuencia de vivir sin Dios. La historia de Jacob, de Israel, nos dice que si volvemos al principio de la fe, si volvemos a Peniel, encontraremos ayuda, la sanidad. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a 2 versículos, hermanos, hoy antes de terminar. Uno está en Génesis y es fácil, es el versículo, son 2 versículos muy fáciles de conseguir. Es el primer versículo de la Biblia y el último. Génesis 1:1, y creo que lo tengan ahí para leerlo. Génesis 1:1 y Apocalipsis 22:21. Y vamos a leer Génesis 1:1, perdón. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Apocalipsis 22:21 dice, el último versículo de la Biblia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros.
Amén. Hermanos, Dios nos dice hoy que como Jacob, no nos quedemos solo en Peniel. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Creó su casa, la casa donde tú y yo estamos hoy. Esa casa que hoy se está renovando a pesar de que la humanidad está encerrada. Esa casa que está recibiendo beneficios en su ecología con nosotros guardados en nuestra casa. Esa casa que Él creó es su casa, es la casa donde Él nos puso, es este mundo. Pero que no nos quedemos ahí, que nos vayamos a 22:21 de Apocalipsis. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Jacob vio la escalera, tuvo el sueño, no lo entendió. Y después vio al ángel de Jehová cara a cara. Ese ángel de Jehová, Jesucristo, la gracia de Él, es la que me puede llevar en el proceso de Peniel a ser el hombre que quebrantado en espíritu camina ante Dios y no quebrado en su mente se deja llevar por el mundo. Hermanos, Dios los bendiga. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres santo. Bendice tu palabra y danos de tu amor, Señor. Enséñanos hoy a caminar quebrantados en espíritu ante ti y nunca quebrados en mente ante el mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo primero y lo último que está en la Biblia y que nos dice es que el secreto, y eso es lo que nos quiere decir Dios al final, Génesis 1:1, Apocalipsis 22:21, al principio y al fin, la primera nota de la Biblia y la última nota de la Biblia nos dice que Dios es el secreto de la vida humana. Dios creó el mundo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo está con nosotros todos los días, según Mateo 28, hasta el fin del mundo. De Betel a Peniel. No nos quedemos en el sueño de Betel. Avancemos quebrantados en espíritu en Peniel. Dios los bendiga, hermano. Nos vemos.